Bien, lo que nosotros comenzamos a ver la clase de ayer tiene que ver principalmente con sistemas económicos, factores productivos, sistemas económicos. Ahí, para que se vea mejor desde la pantalla. ¿Ya? Cosas que pasan, accidentes que ocurren. Listo. Bien, el día de ayer nosotros estuvimos hablando sobre los factores productivos, factores de la producción, en los cuales abordamos o planteábamos que son la tierra, el trabajo, el capital, la tecnología y el conocimiento. ¿Ya? Esos son los factores de la producción que van a incidir en la producción de cualquier bien o la entrega de cualquier servicio. ¿Ya? Gran parte de todos los productos que nosotros utilizamos son materias primas que se extraen de la tierra, ¿ya? Sea un recurso natural, sea un recurso mineral, sea un recurso energético, se extrae de la tierra o del mar, ¿ya? En el fondo del planeta. Ese producto se le genera un trabajo, hay todo un proceso para que este producto salga, surja en el fondo, ya vea la luz. El capital son las herramientas que yo, bueno, las herramientas, los insumos, los implementos con los cuales yo cuento para producir un bien o un servicio, o entregar un servicio, y lo último va a ser el conocimiento que yo le aplique y la técnica, ¿ya? Que es lo que se ve ahí más en detalle. De hecho, en el caso de la imagen que estaba como ejemplo, yo te decía ahí en la imagen del automóvil, por ejemplo, los recursos naturales o minerales son principalmente los metales, el aluminio, el acero, por ejemplo, el caucho de los neumáticos, por ejemplo, todo lo que es plástico para las luces, no me acuerdo el nombre que tiene, pero no es baquelita, pero es un tipo de plástico, no me acuerdo el nombre que tiene el plástico ahora. ¿Ya? Esas son las materias primas, hay todo un trabajo que lo hace un operario, ¿ya? Porque la máquina no funciona sola, porque la máquina tiene que ser programada por alguien si funciona de manera automática. O sea, hay un trabajo humano, ¿ya? Ese trabajo, en el fondo, es el tiempo que yo destino para producir un bien. En el fondo, ¿cuánto tiempo me voy a demorar yo en programar la máquina de tal manera para que termine de producir un vehículo? ¿Ya? El capital son todas las herramientas aquí, por ejemplo, entre los computadores, los brazos robóticos, todas las herramientas que yo puedo usar, desde la más rudimentaria, como puede ser una llave de cruz, ¿ya? Un gato hidráulico, si no me equivoco, el gato hidráulico, con líquido, ¿ya? Eh, hasta el brazo robótico entran como el capital, como los bienes que se utilizan para producir otros bienes, ¿ya? Y la tecnología viene con la técnica y el conocimiento, en el fondo lo que tiene que saber el ingeniero en este caso, o el técnico, de operar la máquina, de qué procesos tiene que hacer, qué hacer cuando la máquina falle, todo eso entra también en este proceso productivo. Y eso es lo que te va a permitir producir un bien. El sistema económico hablábamos que era cómo se organizaba la economía a nivel, esto generalmente a nivel país o a nivel de regiones, ¿ya? Es, en el fondo, de qué manera vamos a administrar los recursos, cuál sería la mejor forma que yo entiendo para administrar los recursos. Esto puede variar según cada persona, ¿ya? Y se establecen las reglas fundamentales de la economía, ¿ya? Yo te decía que el sistema económico tiene como, o los sistemas más económicos tienen como objetivo final la satisfacción de necesidades de la gente. En el fondo, el sistema económico tiene que procurar, en el fondo tiene que asegurar que se le entregue a la gente lo necesario para vivir. Si no es capaz de lograr eso, el sistema económico está fallando. Si el sistema económico no es capaz, por ejemplo, de asegurarle a todos una salud de calidad, digna, a un precio accesible, módico, está fallando. Hay que ver por qué falla. Porque quizá estamos fallando en quién entrega. Si le entrega a las empresas privadas y yo no les tengo control, ahí está el problema. Porque si yo permito que las personas suban los precios, por ejemplo, ya, ahí hay un problema. Quizá hay un problema quizás de la escasez del profesional en cuestión. Es lo que ocurre con algunas especialidades médicas. Hay especialidades médicas que son súper escasas. Por ejemplo, el inmunólogo, el infectólogo, el geriatra, son especialidades muy, muy escasas y por lo tanto, al existir poca oferta, se paga mucho por esos servicios y son servicios costosos. ¿Ya? Pueden ser y no atienden por FONASA, por lo tanto tenéis que desembolsar todo de manera particular. Y ahí hay un problema del sistema. ¿Ya? Recuerden que el sistema económico tiene que asegurarnos, o se hacen las siguientes preguntas para estructurarse. ¿Qué bienes o servicios se van a entregar?
cómo se van a producir, a qué población se va a dirigir la entrega de este bien y este servicio, cómo se va a realizar lo anterior, o sea, cómo voy a lograr en el fondo dirigirlo, cómo voy a lograr también gestionar que esto se pueda hacer, ¿ya? De dónde voy a sacar los recursos necesarios, dónde voy a sacar el dinero necesario para hacer funcionar la economía, para que en el fondo la gente tenga acceso a bienes y servicios, ¿ya? Y por último, es cómo se va a generar el crecimiento. Recuerden que la economía tiende a crecer, ¿ya? Cuando hablamos de crecimiento económico nos referimos a que las cifras económicas a nivel país suban. Que un país crezca no significa que se reparte este crecimiento de manera equitativa, porque desde los 90 en adelante Chile ha crecido constantemente, pero ese crecimiento nunca se ha visto reflejado en la gente. Cuando Chile crecía un 8%, o sea, si tenía 100, después al año que viene tenía 108, y después de esos 108 yo tenía que cobrar el 8% y subía, eso nunca se vio reflejado en nuestros sueldos. Nunca se vio reflejado en que nosotros tuviéramos un mejor pasar. Es más, en la actualidad, a pesar de que el sueldo mínimo sea mucho mayor que hace 15, 20 años atrás, la calidad de vida sigue igual. Y además tenemos más pobres que en el pasado. Porque aquí tienen que entender algo acá ustedes. La mayoría de ustedes no son clase media. La mayoría de nosotros somos clase trabajadora que tenemos acceso al crédito. Una pregunta súper básica que te va a decir que si eres clase media o no. Cuando tienes, por ejemplo, que comprar algo importante para la casa, ¿lo pagas en efectivo o recurres a la tarjeta de crédito? Probablemente la mayoría de ustedes o sus padres van a recurrir a la tarjeta de crédito y sacarlo en cuotas. Eso no es ser clase media. La clase media debiese ser capaz de pagar eso de una cuota. Por ejemplo, te compraste un computador y no un computador así como del más simplecito. Te compraste un computador así como que te cueste como 1.000.000 de pesos, tendrías que ser capaz de pagar ese 1.000.000 de pesos en efectivo. Eso es ser clase media. Cuando tú puedes vivir holgadamente, holgadamente significa con soltura con el sueldo que ganas. Y no estar a fin de mes ahí juntando las moneditas para comprar el kilo de pan. Nosotros, por lo general, el sistema nos acostumbró a que nos pintan como clase media. De hecho, en el registro social de hogares nos pintan como clase media. Para el servicio, para todos los beneficios del Estado somos clase media. Pero no somos clase media. No somos clase media. Nosotros, con suerte, piensen que si ustedes son una familia de 4 personas, el sueldo conjunto de los jefes de hogar debiese ser cercano a los 700.000 pesos. Más o menos, para recién superar la línea de la pobreza. Porque la línea de la pobreza está, creo que se me con 165.000 pesos. O sea, lo mínimo que una persona requiere para vivir, lo mínimo, ojo, eso se refiere a pagar cuentas, comprarse un kilo de pan, un par de cajas de té para tener para el mes y vivir con eso. Eso se entiende como la línea de la pobreza. Son casi 165, ponle 170.000 pesos. Si multiplicas 170 por 4, tenéis 4 y 7 por 4, 28, te da 200, serían 680.000, 700.000 pesos. Un poquito más, por ahí. O sea, ese es el monto. Ese es el monto. Y ojo, ni siquiera te estoy sumando arriendo. Y si ustedes postulan un conjunto habitacional hoy en día, se van a dar cuenta que el conjunto habitacional te pide una renta mínima, me refiero incluso, por ejemplo, estos edificios que se están construyendo, te piden renta mínima de 700.000, 800.000 pesos. O sea, evidentemente que el común de la gente no se lo puede pagar, y de hecho, hace poco salieron noticias de que Chile es uno de los países donde más se ha encarecido el costo de la vivienda. Por lo tanto, es más difícil comprarse una casa en este país. Es un problema del sistema económico, porque el sistema económico no ha sido capaz de asegurarle a la población vivienda digna. Y eso tiene que ver con esto, con que aquí hay una pregunta de estas que está fallando, que no encontramos la respuesta. Y no la encontramos, ¿saben por qué? No, no es porque la respuesta no la se sepa, es porque la gente que maneja grandes sumas de dinero, esta gente que de verdad es poderosa, onda al estilo Piñera, al estilo tío Andrónico Luxich, les incomoda, porque para ellos perder plata.
A ellos nunca les va a importar la gente. A ellos les importa el dinero. Por algo, buscan como sea perder la menor cantidad de ingresos y no pagar impuestos acá, entendiendo que el impuesto es la principal herramienta que tiene un país, que tiene un Estado, para financiar sus programas sociales. De hecho, por eso vamos a encadenar después con el tema que viene, que es el impuesto que todos nosotros pagamos, que es el IVA, que probablemente a ustedes les suene. ¿Ya? Bueno, y en breve resumen, los tres sistemas económicos que por lo general se han existido desde el siglo XX en adelante son tres. El sistema capitalista, usted lo puede encontrar como capitalista, librecambista, liberal, en la actualidad se le llama neoliberalista, se centra en dos patitas fundamentales, en el libre mercado y en la iniciativa privada. ¿Eso qué significa? El Estado no se mete en la actividad económica. El Estado lo que hace, en el caso chileno, es hacer licitaciones. Llama a un concurso en el cual dice, ok, necesito construir una carretera. ¿Quién me trae propuestas de carretera? Y llegan con su propuesta de carretera bajo el brazo, ok. Y le preguntan, ya, ¿y podemos poner casetas de peaje? Sí, pero eso a 25 años. Y es por eso cuando tú sales de San Pedro y tomas el Troncal Sur tenés que pagar 5 lucas en horario punta. ¿Ya? Y cuando sales de Quillete y vas por el Internacional hacia Calera también tienes que pagar un peaje. Que es más baratito, cuesta como 1.500, por ahí, depende. Y cuando pasaste más para allá, avanzando hacia los Andes, tenés que pagar otro peaje más. Tenés que ir a Santiago, otro peaje más. Sí, pues y de la entrada y la salida, y te sale un ojo en la cara. O sea, de hecho, piensa que ese puro peaje que paga en la salida de San Pedro son, no me acuerdo cuánto era el vía aeropuerto, pero es fácil de ser el viaje de ida y vuelta. El vía aeropuerto no creo que esté más allá de 2 lucas. La zona del Pacífico, la porteña que te lleva para Viña Mar, no creo que esté más de 2 lucas. O sea, el viaje de ida y vuelta te lo gastaste en el puro viaje de ida. A eso apunta el sistema neoliberal. Apunta, por ejemplo, a desproteger el sistema público y darle fuerza al sistema privado. Es por eso que por un lado, ya han surgido como callampas del suelo las clínicas o las consultas privadas. ¿Ya? Donde el médico, por ejemplo, no quiere trabajar en el sistema público porque pagan poco, y es verdad que pagan poco, ¿ya? Y se va a colocar una consulta privada porque gana mucho más. Y lo típico que dice, no atiendo por FONASA. ¿Ya? Se encontró un gran negocio en las escuelas porque la educación en Chile, por ejemplo, quedó botada tras la dictadura y tomó fuerza la educación privada para suplir o tapar ese agujero que quedó. Y se llenó de colegios privados. Colegios privados, ojo, una cosa, crear un colegio privado no significa ser un buen colegio. Hay colegios privados que son nefastos, asquerosamente mal. ¿Ya? Por ejemplo, eso hay que decirlo. ¿Okay? Entonces surgió un sistema que se centra en la iniciativa privada, en que las empresas privadas entreguen todo y el Estado netamente pone reglas y recaudo de impuestos. El otro extremo es el sistema planificado central, que en algún momento lo hablamos cuando estuvimos viendo la Revolución Rusa. Es donde el Estado se hace del control de todo y el Estado es el gran empleador, el Estado es la gran empresa y el Estado produce todo. Produce todo y establece los precios, cuánto se puede vender, a qué precio se puede vender, ¿ya? Controla todos los ámbitos de la producción y el Estado es el gran productor, ¿ya? Y lo que se busca en este modelo es sustituir la propiedad privada, en el fondo que desaparezca la propiedad privada y aparezca la propiedad del Estado. Y el Estado es ser el gran empleador y el Estado manejar la economía, de esa manera tiene un mayor control de ella y puede enfrentar de mejor manera las crisis. ¿Cuál es el problema? Se pierde este componente de la libertad, ¿ya? Y el Estado, por lo general, al ser el ente controlador de gran parte de la actividad económica, también puede mover los precios a su antojo, o sea, si les quiero los sube. ¿Ya? Es un modelo que no está en uso en muy pocos países, creo que solamente Corea del Norte probablemente tenga este modelo así de puro, Cuba, ¿ya? Se manejarán quizá con este modelo, ni siquiera China lo mantiene, China a nivel económico se maneja en este modelo, es por eso que existen elementos como AliExpress, por ejemplo, Alibaba, que tú podés comprar, no sé, en cantidades industriales a precios muy económicos que te lo entregan los proveedores que son empresas privadas. ¿Ya? Y por último está el modelo mixto. El modelo mixto mezcla lo mejor de ambos mundos,
ya permite la existencia de privados, de la iniciativa privada, existe un libre mercado, pero aquí el Estado entra a competir en el libre mercado. Y el Estado también entra con empresas, con opciones, con la alternativa, y en el fondo le hace la competencia a la empresa privada, y de esa manera intenta asegurar un mínimo. El Estado va a asegurar el mínimo y de ahí hacia arriba hay que mejorar, ¿ya? ¿Cuál es el problema que tiene este modelo? Es que este modelo es muy costoso de mantener, ¿ya? Es muy, muy costoso de mantener por lo general. En los países donde en algún momento se aplicó este modelo, la carga impositiva, los impuestos que se pagaban eran bastante altos, o sea, un 30, un 40% de tu sueldo se iba en impuestos. O sea, si ganabas 1.000.000, 400.000 pesos se iban en impuestos. Claro, te quedáis con un sueldo más chiquito, pero el Estado te aseguraba una educación espectacular, una salud espectacular, viviendas de buena calidad a precios accesibles, construidas por el Estado, seguridad social. Hay países en los cuales el seguro de cesantía te lo paga el Estado. Y te paga un seguro de cesantía por un año, por ejemplo, Europa de 1.000 euros. 1.000 euros deben ser como 900.000 pesos chilenos. Ya, por un año tú recibes 900.000 pesos hasta que encuentres pega. Y en el fondo se soporta a partir del pago de impuestos a la gente trabajadora. ¿Ya? Esa es la gracia. ¿Ya? Y ahora por último, vamos a hablar un poquito sobre el tema que yo quería trabajar más en detalle hoy día, que son los impuestos e indicadores. Ya. Ustedes probablemente más de alguna vez han ido a comprar un kiosco y el tío del kiosco te pasa una boleta. A veces no te la pasa porque haces el leso. ¿Ya? De hecho, el por qué no te pasa la boleta es para evitar esto. Porque la boleta es, en el fondo, de lo que te vendió, supongamos, te vendió 1.000. Y esa boleta te dice 1.000 pesos, tengo que sacarle el 19%. El 19% serían 190 pesos. Entonces, de esos 1.000 que yo vendí, 190 se van al impuesto en el IVA y el otro son los 810 que me quedan de el monto. ¿Ya? Y de ese monto yo tengo que descontarle después lo que me costó el producto, que supongamos fue 300 pesos, o ya 500 y me quedo con el resto. Y me quedaría con 310 pesos de ganancia por la venta. El IVA es impuesto del valor agregado. Eso significa, todos los países del mundo prácticamente, o parte importante de los países del mundo tienen IVA. ¿Ya? Este impuesto de valor agregado es un sobreprecio. Los impuestos son sobreprecios, es decir, se calculan en base al precio total del producto, el precio en el cual yo lo voy a vender, y tengo que agregar el impuesto. De hecho, por eso tú cuando compras y te llega una factura, en la factura dice valor, y después te sale abajo IVA. Y el valor más el IVA te da el total que tú tienes que pagar. Después, cuando facturáis el IVA, te lo devuelven. Sí, pero eso se lo devuelven al empleador, pero depende. ¿Ya? Una vez cada un año te devuelven parte del IVA, pero durante el resto del año perdiste el IVA. De hecho, el IVA por lo general siempre ha sido un tema de discutir, tú probablemente lo vayas a escuchar muchas veces en los debates, si uno ve debates presidenciales, por ejemplo, a veces tiene que salir el tema del IVA, de no, hay que aumentar el IVA, no, hay que disminuir el IVA. ¿Ya? Algunos dicen, ¿por qué? Por ejemplo, los libros tienen sobreprecio. Y hoy una de las grandes luchas en este país es sacarle el IVA al libro. Porque los libros en Chile no son baratos. Un libro en Chile, supongamos, te puede costar 25.000 pesos, lo cual no es poco dinero. ¿Ya? Y si tú le quitáis el IVA, probablemente le podéis disminuir un poco el valor y hacerlo un poquitito más accesible para la gente. Es por eso que un parte importante de los libros, sobre todo comprar libros nuevos en librería, es un lujo. Es un lujo. De hecho, porque de partida, en Chile son más costosas que en muchos países de Latinoamérica. De hecho, a muchos les sale más rentable ir a Argentina a comprarlo en Argentina. Tú con 100.000 pesos chilenos te compraron, no sé, 4 libros. En Argentina con esos 100.000 pesos te compráis 7 libros. O sea, eso te habla un poquito de la diferencia. ¿Ya? Esto existe en muchos países del mundo. ¿Ya? Hay incluso productos que tienen un impuesto extra al IVA. Por ejemplo, el cigarrillo. Por algo las cajetillas de cigarros son tan caras. Una cajetilla de Lucky Strike de 20 te puede costar 4.000 pesos.
que no es 3.000, entre 3.000 y 4.000 pesos dependiendo de dónde la compre. Por eso la gente fuma del cigarro más malo, porque es el polvo, que es el más económico. ¿Ah? Oh, los autos no tienen ni filtro, los carnes no tienen ni filtro. Por eso, por lo general, hay un negocio muy lucrativo que es el contrabando de cigarrillos. ¿Ya? Pero tú métete al marketplace de Facebook y te vas a encontrar que hay gente que le coloca cajas de chocolate, que son las fotos de los cigarrillos carnivales. ¿Cachai? Es para evitarlo, ¿por qué? Porque los traen de contrabando de Argentina. Argentina tiene una industria tabacalera bastante grande, los traen de allá, ¿ya? Y les pasan de contrabando. ¿Por qué? Porque aquí es muy caro. Es un vicio y es un vicio caro de pagar. Porque una persona que es fumadora empedernida se puede fumar una cajería de 20 al día. Y por la cable son 3 lucas. 3, 6, 3 por 7, 21. 21 por 4 te da 84. O sea, te gastáis 84, te puedes gastar entre 80 y 85, 90 lucas al mes en cigarro. ¿Ya? Por eso algunas tienen impuestos extra para desincentivar el consumo. Por ejemplo, algo similar se ha propuesto con los alcoholes. ¿Ya? De que la cerveza, el vino, todo aquel trago que se compra para el carrete, que para la tomatera con los amigos, que para el asado, bajarle el costo por lo mismo. Y eso que se quiere bajar son estos impuestos, se le quiere subir, pero son estos impuestos. Como hay elementos que también se les quieren disminuir los impuestos para incentivar su uso. ¿Ya? Por ejemplo, en muchos países donde se está llevando la transformación de pasar del combustible fósil al combustible, a la electricidad en los vehículos, se está incentivando la compra de vehículos eléctricos disminuyendo los impuestos para hacerlos más atractivos para el consumidor final. ¿Ya? Entonces, el IVA, el impuesto a valor agregado, es un sobreprecio que en el caso chileno es del 19%, que se paga por toda transacción. Por toda transacción que yo hago o compro, tengo que pagar este impuesto. ¿Ya? ¿Ya? Y es pagado por el consumidor. O sea, yo pago el IVA. Claro, a mí el cabro me lo cobra después en la boleta. Era como temblor, ¿no? No, escuchaba como un ruido casi como de temblor. ¿Ya? Entonces, el IVA lo paga siempre el consumidor. Nosotros somos los que pagamos el IVA cuando vamos a comprar. Cuando vamos a comprar el manjar, cuando vamos a comprar la harina, cuando vamos a comprar el repuesto del amortiguador, cuando vamos a comprar el radiador porque fibrea y no le eché... no, voy a comprar el bloque del motor porque fibrea y no lo hice mantenimiento y se me fundió. ¿Cachai? Cuando me compré un computador nuevo porque el mío se echó a perder, ahí pagamos, siempre nosotros pagamos el IVA. Todo. La benzina también va con impuestos. Además, tiene un específico, especial la benzina. Que eso se instaló en la dictadura principalmente para la reconstrucción del país. De ahí no se le saca. ¿Ya? Y esto siempre viene asociado a una boleta o una factura. En la factura, por lo general, sale detalle. Por eso te preguntan, ¿boleta factura? Porque la factura tú la presentas y sale el tiro del impuesto que tienen, en el fondo sale como desglosado. En la boleta no, viene ya incorporado todo junto. Y ese es el que nosotros pagamos siempre. Todos pagan IVA. Todos ustedes. ¿Ya? Aquí no hay nadie que se salve. El IPC, o índice del precio del consumidor, lo que mide es la variación de precios que tiene la canasta familiar. Y aquí viene la pregunta, ¿qué se entiende por canasta familiar? Ya, sí, por ahí va la idea, pero recuerda que en el fondo... ¿Profe, los insumos básicos de un hogar o no? Exacto, en el fondo, ¿qué es lo que se va a entender por aquello que sí o sí se debiese consumir o se consume en todas las familias chilenas? Por ejemplo, ¿qué alimentos están tipificados? No me sale alimentos, las cuentas básicas van ahí también, y de hecho, hace 15, 20 años, 10 años atrás más o menos, se incorporó lo que era la telefonía y el telecable y la internet porque se convirtieron en servicios básicos. ¿Ya? Hoy día con el mundo está tan globalizado, tan conectado, por ejemplo, la internet se convirtió en un servicio fundamental. Acá entran, por ejemplo, el arroz, los fideos, la carne, sea de vacuno, de pollo, que es la más común que come la gente, ¿ya? Que la salsa de tomate, el pan, la harina, ¿ah? El té, todo aquello que en el fondo es lo básico. Cuando hablamos de hortalizas, por lo general, esto varía según temporada. Porque, por ejemplo,
En verano tiende a ser época de tomate, época de choclo, ya, se le agrega. Y cuando es época de invierno se agregan otros productos. Y así se va en el fondo modificando porque es variable, ¿ya? La canasta familiar se establece considerando aquellos bienes y servicios que son el mínimo necesario para que una familia promedio chilena sobreviva. Originalmente solo contenía alimentos. Después se fueron agregando los servicios básicos cuando estos se convirtieron realmente en básicos. Por ejemplo, en el contexto actual de pandemia, sobre todo en 2020 y la primera parte del 2021, la Internet estaba incorporada porque recuerda que las clases eran virtuales, tomó fuerza el teletrabajo, por lo tanto también se incluyó todos los planes de datos móviles y otros elementos más, ¿no? Y en el fondo, ¿para qué se utiliza? Para monitorear cómo va el costo de vida. ¿Ha aumentado el costo para vivir en este país? ¿Ha disminuido? ¿Ya? Y en el fondo, sin ser un experto en economía, te vas a dar cuenta que el costo de vida en este país cada vez aumenta más y más. Porque cada vez los productos están siendo más costosos. ¿Ya? De hecho, ¿qué día fue que mi madre fue al súper y me dijo, oye, ven a buscarme con las bolsas? Ya. Y me dice, todo está más caro. Todo está más caro, es la típica. Todo está más caro, la harina está más cara, el arroz está más caro. Pero es verdad, es que todo de verdad que subió. Yo le digo como dueña de casa que soy, pero es atroz. Quedo de espalda ya hace como 3 semanas que me doy cuenta que subió todo, desde el azúcar, así todo, mucho. De hecho, y ahí entramos en un punto que es importante, que en el fondo es el aumento del costo de la vida. ¿Hay una correlación con el aumento de nuestros sueldos? Probablemente no. Probablemente no, porque en el fondo lo que ocurre es que los sueldos nunca van en correlación al costo con el aumento, el aumento del sueldo nunca va en correlación al aumento del costo de vida. ¿Ya? De ahí donde hay un gran punto, que en el fondo un cuestionamiento que uno se puede decir, ¿por qué los sueldos mes a mes no son dinámicos? Al igual que el aumento de costo de vida, los sueldos tienen que ser reajustables al IPC en el fondo, reajustable a este índice, para que en el fondo si aumentó el costo de vida, también aumente nuestro sueldo de manera proporcional y no sufrir alguna merma en cuanto al acceso a bienes y servicios. ¿Ya? También es importante, se incluyen indicadores como la unidad tributaria mensual, la UTM, y la unidad de fomento. La nefasta unidad de fomento, que en el fondo es aquello que hace que tus créditos hipotecarios suban todos los meses un poquito más, y al final si te comenzaste pagando una casa, no sé, en 50.000 pesos, la terminaste pagando el último dividendo en 120.000. Y hoy día, por ejemplo, un dividendo de un departamento chico te puede salir 220, ponte 200.000 pesos partiendo, lo cual significa que vas a terminar pagando probablemente, no sé, 250.000, 270.000 pesos. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con esta unidades económicas que se crearon, que en el fondo no aportan mucho. ¿Ya? La unidad de fomento, claro, hay gente que se jubiló en UEF y a ellos les sube la jubilación mes a mes. Pero aquella persona que está, por ejemplo, comenzando a pagar su vivienda, no le conviene bajo ningún punto de vista que su vivienda esté en UEF. ¿Por qué no le colocan un precio fijo? Porque no conviene, porque en el fondo de esa manera la institución bancaria generaba ganancias. ¿Ya? Pero ese es el IPC. Ustedes probablemente van a escuchar hablar del mes a mes, porque mes a mes se hace un cálculo del índice del precio al consumidor y se ve la variación de un mes a otro. ¿Ya? El IMASEC ya, dice es el indicador mensual de actividad económica. ¿Ya? Esto en el fondo lo que mide el IMASEC es la actividad económica del país. Mide el número, o sea, el número de compraventas que ocurren de bienes y servicios. ¿Ya? Cuando hay una alta actividad económica, hay un alto número de compraventas en un determinado sector, ¿ya? O a nivel país, podemos decir que va a haber un alto índice mensual de actividad económica, va a haber un alto IMASEC. ¿Y eso qué significa? Que la economía está funcionando, está dinámica. Cuando este número es bajito, significa que hay poco movimiento económico. Y hay que preguntarse por qué hay poco movimiento. Quizá porque los sueldos no están buenos, porque las vacas están flacas y no hay para gastar, no hay para comprar, no hay para darnos lujos. Y al revés, si este indicador es elevado, ¿por qué es elevado?
¿ya? Puede ser elevado porque en el fondo hay un volumen de circulante, de efectivo fluyendo considerable. Por ejemplo, los retiros del 10% tienden a tener un impacto en el aumento de la actividad económica mensual. Cuando han ocurrido los retiros de los 10%, el primero, el segundo, el tercero, y se viene el cuarto probablemente, con ese efectivo con el cual yo me veo, hay una parte importante que paga deudas, que también es una actividad económica, porque en el fondo en este caso hay un pago de cuentas, pero también hay gente importante que hace inversiones, porque compra. Por ejemplo, la gente que se reconvirtió porque quedó cesante y con el 10% compró quizá una amasadora y comenzó a hacer pancito y a vender empanadas para salir del paso, bueno, hizo una compra y después comenzó a hacer compra-venta, comenzó a comprar, a vender el saco de harina, que las docenas de huevos, que los pedazos gigantes de carne para hacer el pino, ¿cachai? Y eso genera actividad económica, ¿ya? Un sentido mucho más pedestre. Se echó a perder la lavadora. Ya, 10%, pum, lo saqué, fui a comprar la lavadora de una, en efectivo, pum, actividad económica. Y esto en el fondo, ¿qué es lo que permite? Que la economía se dinamice y se mueva. ¿Tiene un efecto negativo? Sí, temporal, que en el fondo es inflación, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ya? Que eso significa que el valor del dinero se diluye, ¿ya? Pero el IMASEC lo que mide es el movimiento de la economía, qué tanto volumen de compra-venta de bienes y servicios existe, ¿ya? Y eso se mide tanto desde puede ser compra-venta de acciones de una empresa a compra-venta de acciones perdón, compra-venta en un supermercado, ¿ya? Cuando hay una importante actividad económica es por lo general porque hay más circulante. Cuando hay menos actividad económica es porque hay menos circulante. Circulante me refiero al dinero que está fluyendo de mano en mano. Por ejemplo, si el Nicolás acá que está acá estuviese vendiendo, no sé, Super 8, Negrita y cuestión, bueno, Choquita ahora. Super 8, Choquita, los tres Choquitos que no vas a llevar tres negritos. ¿Cachai? Así, yo le digo, ya, oye, véndeme dos Super 8 en Lucas. Carero, toma, Lucas. Ahí se circuló el dinero. Después el Nicolás con esa Lucas va a ir a comprar más Super 8 y, la va a comprar, y el dinero va a circular y se va a mover. Eso se le habla de circulante en economía. Aquí entramos en dos conceptos importantes, que es la inflación y la deflación. ¿Ya? La inflación es algo que ustedes siempre escuchan. Probablemente, si alguno de ustedes ve noticias, ya habrá visto noticias del 10%, habrá escuchado que los economistas dicen, no, es que va a aumentar la inflación, qué terrible, nos vamos a convertir en Argentina. No, mentira, loco, no lo crean. Lo que pasa es que en este país están acostumbrados a ser, desde el punto de vista económico, a ser catastróficos. No, este país se va a ir abajo. Mentira, mentira. ¿Ya? No hay que creerle tanto el cuento. O sea, es un discurso que nos han vendido, un discurso del temor. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es, en el fondo, es que el dinero alcance para menos cosas. Me explico. La inflación es un proceso natural de la economía. Ojo, siempre va a existir inflación. ¿Ya? Cuando en algún momento u otro tú fuiste a la panadería, tío, ¿me da un kilo de pan? Ya, ¿cuánto es? Luca. Tome. Vais 2 semanas después. Tío, ¿me da un kilo de pan? Vais con la Luca. ¿Cuánto es? Luca, ¿cierto? No, 1200. ¿Y por qué? Ahí hay un efecto de la inflación. ¿Ya? La inflación por lo general lo que hace, en un concepto más técnico, es diluir el valor intrínseco del dinero. Un billete de Luca, por aquí si tengo uno, como soy profe, soy pobre, no tengo generalmente mucho dinero, así que ando con billetes de baja denominación. Aquí tengo una Luca. Este billete, ¿qué valor tiene escrito? 1000 pesos. ¿Este billete vale 1000 pesos? En sí, el billete, el material, ¿valdrá 1000 pesos, muchachos, los que están desde su casa? No vale 1000 pesos. Lo que hace este billete es representar un valor. ¿Ya? Lo que me dice el Banco Central, que es la institución encargada de emitir los billetes, es decirme que ese billete tiene un respaldo,
en los activos del Estado de 1000. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo. Y generalmente, los billetes, el dinero no se emite a tontas y a locas. No es como que, oye, falta dinero, imprimamos más dinero. No, eso no funciona así. A eso se le llama emisión inorgánica en economía. Ese dinero tiene un respaldo. Todo el dinero que está impreso y que está circulando en el sistema tiene un respaldo del Estado. Está respaldado en los activos que tiene el Estado, en las empresas, en la infraestructura que tiene, en los edificios que tienen un avalúo fiscal. Todo ese monto total que da me va a representar el valor total de los activos que tiene el Estado del país. Todos los activos que tiene Chile. Y es ese monto el que yo puedo imprimir de manera orgánica, sin de que su valor se diluya. Cuando hay emisiones o cuando sale circulante de manera artificial, que es lo que ocurre con los retiros del 10%, ya no tengo circulando, por ejemplo, 100.000 millones de dólares, sino que tengo 120.000 millones de dólares circulando, y esos 20.000 millones que están de más, es una emisión inorgánica y va a diluir el valor total del dinero. Va a hacer que el dinero valga menos. O sea, ese billete no va a representar 1000, va a representar 900, por ejemplo. ¿Ya? O 800. Y por lo tanto, el producto que yo originalmente compraba 1000, lo voy a tener que comprar un 20% más caro, 1200. De esa manera funciona la inflación. Por eso la inflación afecta al consumo, nos afecta a nosotros, porque nosotros vamos a ver reflejado en los montos que tengamos que pagar que esto aumentó o que nuestro dinero vale menos. Porque ya no me alcanza con los 1000, sino que me voy a necesitar más dinero. Un ejemplo también bien pedestre que podemos dar, ¿cachai? Es con comprar alguna vez chocolate de 10 pesos. Los típicos chocolates Verona, que valen 10 pesos. Hoy día, ¿cuánto valen? Hoy día te puedes comprar 4 por 100, 25 pesos cada chocolate. Eso, por ejemplo, te puede tener una explicación en la inflación. ¿Ya? La inflación afecta al consumo. ¿Qué va a hacer la inflación? De que los precios aumenten y va a disminuir el valor del dinero. ¿Ya? Disminuir el valor del dinero significa, como te decía, que el dinero va a alcanzar para menos cosas. ¿Ya? ¿Qué es lo que le ocurre a muchas monedas, por ejemplo, en el mundo? Por ejemplo, generalmente se toman como referencia para estas monedas estándar. Por ejemplo, la moneda estándar en el mundo es el dólar. Un dólar en Chile hoy día debe estar en los 750 pesos más o menos. Cuando sube el valor del dólar, o sea, el dólar pasa a estar 800, 900, 1000 pesos, lo que significa es que en el fondo estamos cayendo en un fenómeno de inflación. O sea, el dinero va perdiendo su valor en relación a otro, y cuando ocurre el proceso inverso, el dinero comienza a ganar mucho valor y eso también me afecta. Hay que buscar un equilibrio. ¿Por qué entonces que el valor no baje para que en el fondo nos cueste menos para nosotros? Porque la deflación, que es el otro fenómeno, afecta a la producción. Recuerda que los productores cuando exportan en dólares, no exportan en pesos chilenos. Por lo tanto, la inflación generalmente es beneficiosa en dosis saludables para la exportación. En cambio, para la importación es saludable en dosis pequeñas que haya deflación. Es como un fenómeno como que hay que jugar con el equilibrio de las cosas. ¿Ya? La deflación, a diferencia de la inflación, afecta a la producción. ¿Ya? La deflación lo que va a significar es que disminuyen los precios. ¿Ya? El mismo ejemplo del pan. Cuando el pan ya no vale 1000, sino que el kilo de pan va a tener que pasar a valer 500 pesos, ¿será rentable producir pan? Entonces voy a dejar de producir pan, pues voy a generar escasez. Por eso hay que tener un cuidado con esto. ¿Ya? Porque la deflación genera una disminución de los precios y esto puede generar una recesión. ¿Y qué es una recesión? Es cuando la economía se para. Porque no hay nada, no se está moviendo. ¿Ya? Es por eso que hay que tener cuidado con la inflación y con la deflación. ¿Ya? La inflación es saludable en pequeñas dosis, es saludable en pequeñas dosis. La deflación es saludable en pequeñas dosis, es saludable en pequeñas. ¿Qué se entiende como una dosis saludable de inflación? Por ejemplo, entre un 1 y un 3%. Es como, de hecho, la inflación es manejable hasta los 2 dígitos. O sea, cuando llegamos al 10% hay que comenzar a preocuparse. ¿No? Pero si estamos bajo el 10%, por ejemplo, Chile ya tiene una inflación como un 4%, es mucho comparado con lo que tenía Chile en el pasado, pero no es algo tan terrible. ¿Ya? Y la deflación, por el contrario, lo que puede generar es que la producción se detenga. De hecho, ahí está.
Si tomamos como ejemplo el pan, cuyo valor en este caso será de 1.500 pesos, podemos establecer que si hay inflación, el valor del pan aumentará, haciendo que el kilo de pan tenga un valor mayor a 1.500 pesos, por lo que tendría que comprar menos pan con los 1.500 pesos. Si hay deflación, el valor del pan va a disminuir, por lo que los productores de pan producirán menos pan, pudiéndose generar un desabastecimiento. Y eso en el fondo vendría a ser una recesión. Y debería ser pudiéndose. No pudiéndose. Me equivoqué. Pudiéndose. ¿Ya? Generarse un desabastecimiento. ¿Ya? Y por último está el Producto Interno Bruto, el PIB, y el per cápita. El Producto Interno Bruto se refiere a todo aquello que se produce en un territorio, ¿ya? Todo aquello que se produzca. Bienes, todos los servicios que generen ingresos se toman en esta consideración. Y en el fondo aquí está la expresión matemática que es el Producto Interno Bruto es igual a el consumo privado más el gasto público más las inversiones más las exportaciones menos las importaciones. Perdón, aquí hay un pequeño error. Aquí hay un pequeño error en la fórmula, porque esta última tendría que ser una M. Ahí sí. Y así se calcula. ¿Ya? Es el consumo privado, lo que consumimos nosotros, más el gasto que hace el Estado, más las inversiones que se hacen. Eso después se suma con el resultado que da la exportación menos la importación. Y eso me va a dar el Producto Interno Bruto de un país, o sea, todo lo que genera un país durante un año, que son cientos de miles de millones de dólares. De hecho, Chile genera aproximadamente 200.000, 250.000 millones de dólares por año como Producto Interno Bruto. Una cifra importante. ¿Ya? Y por último, tenemos la renta per cápita, que es la renta por cabeza. ¿Ya? Es el promedio de renta que recibiría cada persona. Y se toma el Producto Interno Bruto del país dividido la población total de este país. Aproximadamente se dice que la renta per cápita de Chile, o sea, por persona, en Chile aproximadamente tendría que estar en los $20.000. $20.000, sácalo 7 por 2, 14 millones de pesos por persona al año. Eso es lo que en teoría el crecimiento económico diría de este país. Que en el fondo, yo que estoy acá, el Nicolás que está acá, y todos los que están conectados ahora, que es el Aarón, la Génesis, la Gilda, la Eileen, la Javier, la Kelly, la Milka, la Ninosca, la Valentina y el Vicente, ganarían aproximadamente entre 14 millones y medio y 15 millones al año. Si alguno de ustedes me dice que recibe ese monto al año, me avisan. ¿De a dónde? ¿Ya? ¿De a dónde? Pero ese sería el per cápita, por cabeza. Porque aquí evidentemente suman la cifra, por ejemplo, de la familia Luxich, que la familia Luxich, ellos tienen 23.000 millones de dólares por sí solos. Lo que es Ponce Lerú, el dueño de SQM, yerno de Pinochet, 4.000 millones de dólares él solo. La familia Piñera son casi 2.800 millones de dólares ellos solos. ¿Ya? O sea, eso es lo que suma. ¿Ya? Porque estas cifras ustedes siempre las van a escuchar que no, que Chile tiene el PIB más grande de Latinoamérica, el per cápita más grande de Latinoamérica, tenemos un PIB de país europeo. Anda a la compadre. Que no te vendan el cuento. Esto es un ideal. En la práctica, más de la mitad de este país, o no decir la mitad de este país, gana menos de 400.000 pesos al mes. Y si yo lo calculo al año, me darían, ponle 5 millones de pesos al mes. 5 millones de pesos al mes, si yo lo paso a dólares, debiesen ser unos como 6.000 dólares. Llevo la tercera parte. ¿Ya? Sí, esa es la realidad de nuestro país. ¿Ya? Esos son los dos últimos indicadores que quería ver, que era el Producto Interno Bruto y la renta per cápita, que es renta por cabeza, o sea, por persona. ¿Ok? Bueno, y por último, se me ha olvidado, la balanza de pagos. La balanza de pagos, esto es súper simple, porque esto es una resta. ¿Ya? La balanza de pagos lo que te permite conocer es el estado financiero de un país. Eso significa, el superávit es que estamos en números azules, o sea que estamos ganando dinero. El déficit es cuando estamos en números rojos y estamos perdiendo dinero. Y la balanza de pagos te permite saber eso. Al menos la balanza de pagos a nivel de cuenta corriente. ¿Estoy generando dinero o estoy perdiendo dinero? Saber eso me permite tomar decisiones. ¿Qué debo hacer para que los números rojos pasen a azules?
Y si estoy en números azules, ¿cómo me mantengo ahí? ¿Ya? Y esto se calcula de la siguiente manera. Se toman todos los ingresos de dinero y se le restan todos los egresos de dinero. En el fondo es, piénsalo en tu lógica de persona. Los ingresos de dinero deberían ser tu sueldo. Tu sueldo menos los gastos que tú tienes al mes. Si los números te dan un resultado positivo, estoy en superávit. Te da un resultado negativo, estoy perdiendo plata. Y yo tomo decisiones de qué hacer o qué no hacer. ¿Ya? Así funciona la balanza de pago. Y ahora sí terminamos. Y ahora les voy a dejar estos 10 minutos para que hagan su pregunta esencial. Teléfono, Classroom, ponte a trabajar. El resto también, querubines. Yo mientras voy a pasar la lista, ¿ya? Y voy a cortar la grabación. Así que denme un momentito. No sé si alguien tendrá alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud.